Esta mañana el mensaje que vamos a compartir tiene como título Recobrar la primacía de la evangelización. Aparecerá en pantalla, ¿verdad? Ahora cuando pueda. Este es el título que le hemos puesto a este mensaje, recobrar la primacía de la evangelización. Y como también hemos dicho, pedimos al Señor que Él en esta mañana pues nos hable y nos bendiga y nos ayude y sobre todo, y lo más importante es, pedimos al Señor que nos hable a cada uno de los presentes. Es verdad que cuando uno prepara un mensaje, lo hace siendo muy consciente de la necesidad que uno tiene de que Dios pues le dirija, pero también en la misma medida que estamos ahora aquí en escucha de la palabra del Señor, pedimos a su Santo Espíritu que Él también nos guíe a todos nosotros para que tengamos oídos para oír y corazones dispuestos para obedecer. Segunda Timoteo 4, ¿verdad? Este era el texto. Mirad, quiero comenzar diciendo que Pablo dijo en algún momento, aquí se lo dice a Timoteo, pero tiempo antes, Pablo había dicho a la iglesia de los Corintios que no había sido enviado para bautizar, sino para predicar el Evangelio. Primera de Corintios 1, 17. Estoy ahora mismo en la introducción. Como elemento introductorio estoy haciendo referencia a esto, ¿verdad? Pablo es consciente de que Dios le llama no tanto para servir o para actuar en el ministerio. Esta expresión siempre me llama mucho la atención. Pablo era pastor, era consejero, era misionero, era evangelista, pero es muy consciente de que en el texto que hemos dicho, 1 Corintios 1:17, él dice a la iglesia que no le ha enviado a bautizar a la gente, sino a predicar el Evangelio. Luego, como hemos leído en esta mañana en 2 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8, hemos leído que Pablo le está diciendo a Timoteo, a este joven pastor, que predique el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, que cumpla su ministerio, que lo haga, que evangelice. ¿Vale? Por lo tanto, estamos entendiendo que si Pablo así lo entiende, que se lo envía a Timoteo, por extensión nosotros, es decir, tú y yo somos llamados, también lo decía Daniel, ¿verdad?, a compartir, tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio. Y en esta mañana lo que pretendemos es recobrar, esa es la idea, la primacía de la evangelización, es decir, ponernos las pilas y poner a hacer lo que realmente tenemos que hacer. Es muy curioso porque cuando hablamos de recuperar la primacía de la evangelización, alguien dijo, creo que fue John Stott, ahí lo cogí de él, bueno, un creyente dijo que precisamente este hecho, el que uno evangelice, es una declaración de la voluntad de Dios al hombre. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores. No es que nosotros lo digamos, no es que incluso Pablo lo diga a la iglesia de los Corintios, no es que Pablo se lo dijera a Timoteo, no es que yo estoy diciendo ahora, tú y yo tenemos que hacerlo. Es que estamos entendiendo, y así lo entiende este hombre y también todos nosotros, que una declaración de la voluntad de Dios al hombre es que tú y yo compartamos el Evangelio, que prediquemos. Debemos ayudar a todas las personas a que se encuentren con Cristo, porque otros ya lo han hecho con nosotros. Guiar a toda persona a que pueda experimentar ese amor, esa misericordia de Cristo, es tarea de la Iglesia. Que creo que lo diré en algún momento, o lo digo ahora, pero no de los ángeles. Interesante, ¿no? O sea, Dios no va a usar a los ángeles para que venga del cielo a la tierra a que vea a otro de Cristo, te va a utilizar a ti y a mí. Y si no lo hacemos, el Evangelio no se predica. ¿Por qué es necesario que tú y yo recobremos la primacía de la evangelización? Porque Dios quiere salvar a todos. Esto es muy interesante, ¿eh? A todos. A todos. Porque Cristo es el único medio para la salvación, no hay otro. Porque por la fe el hombre, y si no oye la palabra de Dios no hay fe, importante esto, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír viene de la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos, no sé qué capítulo,
Volvamos aquí, ¿verdad? Porque la fe es el vehículo que Dios ha dado al mundo, a ti y a mí, y a los incrédulos que todavía están ahí, tus familiares, tus vecinos. Es el vehículo, para que todos reciban el don de la salvación. Porque todos estamos incapacitados para salvarnos por sí mismos. Porque Dios está muy cerca de los perdidos. Porque rechazamos el universalismo. ¿Sabéis lo que dice esta filosofía del universalismo? Que Dios es tan bueno, es tan bondadoso, es tan misericordioso que va a perdonar a todos. Haga lo que haga y viva como viva. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tenemos que llevar el Evangelio de Cristo a otras personas. Oh, ¿esto qué es? Vale, no pasa nada. Ok. Mira, quiero comenzar hablando sobre la evangelización en la iglesia primitiva. ¿Vale? Así que, ¿qué podemos decir si queremos hablar sobre cómo evangelizaban nuestros primeros padres, los primeros creyentes? Pues mira, una característica más llamativa de la iglesia primitiva era la evangelización. En los primeros tiempos, la característica que sobresalía era que esta gente estaba comprometida con el Evangelio. Comunicaban la fe de manera que no era una tarea, porque sabéis que, a veces yo también lo he dicho, ¿verdad?, que hemos encorsetado o hemos clasificado la evangelización como una tarea de la iglesia. Y no es una tarea de la iglesia la evangelización, es un estilo de vida. Así que la fe no era una tarea, por otro lado, de los más celosos de la iglesia o de los evangelistas, sino era de toda la iglesia. Toda la iglesia hablaba a otros de Cristo, de lo que le había ocurrido, de su experiencia personal. Cuando uno ve la película de Chosen, se nota esto y se palpa la gente que lo que ha hecho Cristo conmigo, yo tengo que hablarlo a otro, ¿verdad? Es la comunicación de la fe para toda la iglesia. Y todos lo veían como su tarea. Que lo hago como pregunta, ¿verdad? ¿Eran todos misioneros? No. O sea, hablar de evangelista y hablar de misionero y hablar de pastores, no todos somos pastores, pero tenemos que pastorear, ¿eh? No todos somos evangelistas, pero tenemos que compartir el evangelio. No todos somos misioneros, pero tenemos que llevar a cabo la misión. Entonces, Dios llama a unos pastores, a otros profetas, a otros pastores y maestros evangelistas, pero todos, en cierto sentido, tenemos la tarea, ¿verdad?, de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación o el mensaje de la evangelización, ¿verdad? La iglesia primitiva, como un movimiento misionero, fue espontáneo y nadie tenía que decirle a nadie, ve y habla de Cristo. Y ahora tenemos que constantemente recordarlo. La iglesia actuó dando este inmenso impulso en los comienzos del cristianismo. Lo más notable era el entusiasmo que ellos compartían, cosa que hoy día nos falta, ¿verdad? También había una gran diversidad, es decir, de edad, de sexo, de cultura, de orígenes. Era una iglesia, la de Jerusalén, cuando se convirtieron los 3000, que eran prosélitos de todas las naciones. Hechos 2, leerlo, lo sabéis, ¿no? Y estuvieron allí, escucharon el mensaje de Pedro y se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Era de todo sexo, cultura, orígenes, y era diversa, y estaban compartiendo pues lo que habían experimentado en Jesucristo, y sobre todo se sentían, este nuevo grupo naciente, la iglesia primitiva, se sentían todos recibidos por Cristo y por la iglesia, porque sus vidas eran transformadas por la palabra de Jesucristo, así que se sentían aceptados, también impresionados y conmovidos por cómo Cristo los aceptaba tal como eran. Esto es muy interesante lo que viene a continuación. Tal como eran, aún arrastraban cosas del mundo y practicaban cosas del mundo. Pero Jesús lo aceptaba tal como eran. ¿Por qué? Porque estaba en el proceso del proceso
el proceso de la santificación, que también nosotros lo tenemos, ¿eh? No te engañes. Eso vamos a la escuela dominical, no nos engañemos, ¿eh? Estamos todavía en el proceso de la santificación. No somos tan santos como creíamos. No lo somos tan santos, ¿eh? A veces ese carácter que tenemos, o esa actitud, o esa respuesta, o ese comportamiento deja mucho que desear. Pero Señor, pero lo reconocemos. Bueno, eso lo hablaremos en la escuela dominical, ¿verdad? Estamos diciendo, por lo tanto, que eran vidas transformadas por el amor de Jesús. Y ellos compartían amor y alegría. Y eso era lo que también llamaba la atención a la gente de aquella propia sociedad. Que estos que eran los del camino, ¿recordáis que así se les llamó a ellos? Los cristianos, judíos y los prosélitos convertidos, estos que eran los del camino, ¿verdad? Despertaban curiosidad en todos los demás toda la demás gente. Es decir, si queremos señalar o clasificar la sociedad de entonces, que no era muy distinta a la sociedad de hoy, la sociedad de entonces era materialista, hedonista y carente de propósito en la vida. Es que hoy no tenemos esto. Vivimos en un país consumista, consumimos más de lo que necesitamos. ¿No es verdad que intentamos vivir feliz y contento? De hecho, dicen los profesionales, ¿verdad, a Aurora? Dicen los profesionales que la gente quiere ya y pronto sentirse alegre y contento. Y va al TikTok para que le dan una inyección de adrenalina. Está buscando el ya y el ahora, pero eso no es, eso es algo pasajero, ¿verdad? Así que desde entonces la sociedad pagana, que era incrédula, se estaba convirtiendo en una sociedad cristiana. Y sabéis que Cristo comenzó con 12, luego, creo que luego hablaremos de eso, luego fueron 120 en el aposento alto, aunque antes del aposento alto dice el texto que Cristo se apareció a más de 500 personas, luego fueron más de 3.000 en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el mensaje del Evangelio era necesario para aquella sociedad, era el único que necesitaba aquella sociedad, era transformador el Evangelio, en las buenas noticias de Jesucristo para aquella sociedad. Y el corazón y la mente de aquellos primeros creyentes, solo había una sola cosa. ¿Qué es lo que había en el corazón y la mente de aquellos primeros creyentes? Una sola cosa, hablarle a los demás de su Jesús, de lo que habían vivido y experimentado, del Evangelio. ¿Qué es lo que dice la Escritura? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que aquellos primeros cristianos tenían corazones llenos del Evangelio, mientras vivían y trabajaban y servían en ese mismo camino, compartían y hablaban sobre la fe que tenían en Jesucristo. Y hoy, ¿cómo es la evangelización en la iglesia de hoy? ¿Cómo es? Vamos a hablar sobre eso. Mirad, dijo Billy Graham, que por cierto murió con 100 años, lleno de alegría, no, perdón, uno con 100 años ya no está uno muy alegre, ¿verdad? Muy alegre no, porque ya están los achaques y toda la historia. 100 años, Billy Graham, ¿verdad? Evangelista norteamericano, llamado por el Señor para este ministerio, él dijo lo siguiente. Dijo que la iglesia que ha perdido la visión de la prioridad de la evangelización ha perdido la visión de su principal llamamiento en Dios. Eso es lo que dijo este hombre. La pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos nosotros ese ímpetu y ese deseo de hablarles a otros de Jesucristo? ¿O lo hacemos no sé cuándo? O casi nunca, o casi poco, o solamente cuando tenemos una campaña y mientras tanto no lo hacemos. Por otro lado, a veces también nos preguntamos, bien, ¿y los métodos cómo funcionan? ¿Y las estrategias para llevar el Evangelio, qué ocurre? Es importante esto, y como bien sabéis, porque creo que lo hemos dicho en algún momento, no es tan importante ni los métodos ni las estrategias, sino el hecho en sí de la evangelización y hablarles a otros sobre Jesucristo, sino presentar el Evangelio. ¿Pero a quiénes? Claro, esa es la aportación que hacemos. Presentar el Evangelio al mayor número posible de personas. Esto es interesante. El pescador que va a pescar
¿verdad? Si tiene una red y pesca no es lo mismo que si echa 3 redes, ¿verdad que no? Pescará más con 3 redes que con una, ¿tiene sentido? En este sentido lo que estamos intentando expresar, ¿verdad? Mirad. ¿No me anda? Sí, ahí viene Ocara. Mira, tenemos que salir en búsqueda de los perdidos porque, y ahora quiero hablaros en una clave espiritual, es decir, quiero hablar de algo que ya conocemos como es el Titanic. Murieron mucha gente. Y como es las pateras de inmigrantes, donde bien sabéis que llegan a España, a otros lugares, y mucha gente muere en el mar. Y quiero utilizar esto como una parábola, ¿verdad? En clave espiritual quiero. Es decir, nosotros tenemos botes salvavidas. Tenemos al Salvador. Y la gente se muere. Se murió en el Titanic, mucha gente. Y la gente se muere hoy día cruzando el charco, cruzando, ¿verdad?, para llegar a una vida mejor. Y mueren niños, como sabéis, mujeres y hombres y jóvenes, mueren. O sea que la gente muere sin Cristo, sin salvación, y se hunden en el fondo del mar. Y nadie le está ayudando. Bueno, esporádicamente algunas ONGs y demás salen en rescate, pero muchos más están muriendo. ¿Recordamos en la película del Titanic cómo parecieron mucha gente ahogados? Y unos pocos se salvaron gracias a los botes salvavidas de la película de DiCaprio, lo sabéis, ¿no? Esa famosa película que hace años ya que vimos, ¿verdad? Entonces este es el mensaje. Los botes de salvación es el mensaje que tiene la Iglesia. El Salvador es Jesucristo, ¿verdad? Y que el mundo se hunde, que la gente se hunde en el mar del pecado y están pereciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En el pasado murieron muchos y en el presente siguen muriendo muchas personas sin Jesucristo. Y la Iglesia, repito, tenemos los botes salvavidas. La Iglesia tiene una misión que cumplir. Y esa es nuestra misión. Tenemos que cumplirla. Porque la Iglesia fue creada para la misión. ¿Por qué Dios te salvó a ti y a mí? Para la misión. Aquí viene lo que dije antes. Dios no va a enviar a los ángeles para salvar al mundo, no lo va a hacer. Pero sí te va a enviar a ti y a mí para usarnos como instrumento de salvación. Así que fuimos creados, ¿verdad?, para eso. Y a ti y a mí nos envía para esta tarea. Hoy la Iglesia está contando con las mismas instrucciones que contó pues el pueblo, los discípulos. Os invito a que vayamos a Lucas capítulo 9. Mirad lo que encontramos aquí. Perdón, Marcos capítulo 6. He cambiado de texto, tenía ese, pero Marcos capítulo 6. Eso es. En Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13, leemos lo siguiente. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué está aquí ocurriendo en esta instrucción que Jesús está dando? Pues esta instrucción de Jesús es que lo envió de 2 en 2 a todos los pueblos donde Cristo iba a ir con un mensaje de anunciar el reino de Dios se ha acercado. Es decir, predicar el Evangelio. Y también los envió para sanar a los enfermos, es decir, ayudando a los más necesitados. Y también dijo que saliesen de los pueblos o ciudades si no eran bien recibidos. Es decir,
que si no querían recibir la bendición de este pueblo, que se fuesen a otro pueblo a traer esta bendición. Así que encontramos aquí 3 ideas. Pero la mayor de estas 3 ideas, enviarlos de 2 en 2, predicar el Evangelio y sanar las necesidades, lo más importante y el objetivo principal de esta misión no era que fuese de 2 en 2, era necesario por la cultura, que fuese a todos los pueblos, es un elemento importante, o que sanasen, sino que predicasen que el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, que es el mismo mensaje que encontramos en Marcos 1, 16, 17, creo que está ahí, ¿verdad? Así que está la idea, ¿verdad? Así que encontramos estas ideas: visitar todos los pueblos, anunciar a todos los pueblos y realizar lo que diríamos hoy, una acción humanitaria con todas las personas necesitadas. Esta sería nuestra misión. Claro, cuando uno medita en esto, a mí me llamó la atención lo siguiente, que quiero compartirlo con vosotros de manera personal y de manera tal como es, ¿verdad? Visitar todos los pueblos de alrededor donde Jesús iba a ir. Y me llama mucho la atención este tipo de cómo, ¿verdad?, impulsarnos para la obra misionera. Hacer un programa para llevar el Evangelio a los pueblos que está aquí en Madrid. ¿Por qué no? Claro que sí. Anunciándolo a todos. Y realizar esa ayuda humanitaria que todos necesitan. ¿Hoy qué podíamos hacer? Bueno, pues hay muchas necesidades y ¿cómo podíamos en este apartado intervenir? Bueno, pues hablando y viendo con los recursos que tenemos, algo podíamos hacer, ¿verdad? Claro, yo con esto quiero que pensemos lo siguiente, que esta iglesia, que como iglesia tenemos un proyecto que se llama Proyecto Global Misionero, que es local, que es nacional y que es internacional, ¿verdad? Y así que aquí brevemente quiero recordarlo ahora. Tenemos un programa misionero que es local, desde el Ministerio de Evangelización y Misiones en esta iglesia, con Daniel, ¿verdad? Por WhatsApp se está evangelizando, los sábados se está evangelizando, etcétera, etcétera, etcétera. Os pregunto, comparto mi propia inquietud con vosotros. ¿Creéis que sería necesario como también proyecto de evangelización visitar los pueblos que tenemos alrededor para también llevar el Evangelio? Doy un paso más. ¿Creéis que esa también es nuestra tarea? Pero pastores, que si alguien se convierte en, me lo voy a inventar, en Villanueva del Trabuco, que es un pueblo de Málaga, aquí no lo tengo en mente, si alguien se convierte, como venía aquí tan lejos, voy a intentar recomponerme. ¿Dios a qué te ha llamado? ¿A llenar tu iglesia o a llenar el cielo de hombres? Vamos a llenar el cielo. ¿Veis la diferencia? O sea, vamos a predicar el Evangelio en Villanueva del Trabuco. Si alguien se convierte allí, ya soy más concreto, pues le busco una iglesia evangélica, ¿cómo se llama? Una iglesia evangélica de carácter, ¿sí? Que hay muchas cosas raras. Y si quiere venir a la nuestra, será bienvenido. ¿Veis? Claro. ¿Por qué no? ¿Qué os parece si hacemos este tipo de programa? Nacional. Sabéis también que estamos involucrados en el proyecto 15 por 30, por el 30, es decir, como iglesia hemos aportado nuestro granito de arena y nuestro hermano Ronald estuvo presente en el primer acto de misionero convocado por la Nacional y llevamos un granito de arena, ¿verdad? Queremos también participar en el 15 por 30, es decir, en lugares donde no hay iglesias bautistas, porque a la gente le gusta más una iglesia bautista que una iglesia de los hermanos, una iglesia pentecostal, hay para todos los gustos, que somos muy variados. Pues también tiene que haber una iglesia bautista en aquellos lugares de ciudades donde no la hay. Pues eso es lo que estamos intentando, también estamos ya aportando. Y mundial, sabéis que lo hemos dicho muchas veces y posiblemente este sueño se llevará a cabo, queridos jóvenes, posiblemente se llevará a cabo. Hablando con Víctor y Linda, le hemos dicho más de una vez, el consejo lo sabe, oye, si queréis, ellos están trabajando con los hispanos, es decir, gente que habla español como tú y como yo. Yo no hablo inglés. Bueno, yo el inglés si es pequeño y se deja lo domino, pero yo no lo domino. Si resulta que él nos permite, vamos a llevar a los jóvenes a hacer una obra misionera, a que hablen a los hispanos de Luisiana para apoyar la obra si ellos nos llaman. Eso tampoco hay, ¿verdad? Es decir, repito, como iglesia tenemos un programa global misionero de llevar el evangelio local, nacional, hasta donde Dios nos permita llegar, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que queremos. Mirad, nos surge esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué limitarnos solamente? Os estoy preguntando a vosotros para que reflexionéis junto conmigo. ¿Por qué me limito a llevar el Evangelio
solamente a Sanse, o solamente a Valdetorres y a Torrelaguna, o solamente a Bellavista. ¿Por qué me limito a eso? ¿Ese es el mensaje que hemos recibido de nuestro Señor? Yo no lo he recibido, ¿eh? Jesús dice, haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. A todas las naciones. Se creyó durante muchos años que este mandato solamente era para los apóstoles. Por eso la Iglesia, recordad que esta historia, lo hemos dicho, en el siglo XIX recobró la primacía de la evangelización y salieron. Y el primer misionero, por cierto, fue hermano tuyo, Pastor Bautista, un hombre sencillito llamado Guillermo Carey, un zapatero remendón, ¿verdad? Ahí estaba, autodidacta. Fue el primero que se lanzó a llevar el evangelio de Inglaterra a la India. Y los veteranos, los pastores, los líderes, esa frase, si Dios quiere salvar a los habitantes de la India, no va a contar contigo, jovencito Guillermo Carey. ¿Veis cómo? Y le detuvo, pero él dijo, no, yo quiero ir a la India. Y sabéis toda la historia, ¿verdad? ¿Veis? Como Dios también quería utilizar a Guillermo Carey para las Indias, y uno se pregunta, ¿por qué a la India? Si soy inglés, ¿veis? El evangelio es a toda la criatura. Y tú y yo, creo que Dios nos está llamando precisamente también a esto, a todas las naciones, a toda criatura, a todas las naciones, a todos los hombres. Así que no tenemos que limitarnos ni en la región ni en otro lugar. La orden de Jesús era muy clara, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el mandamiento. ¿Cuál? Hacer discípulos. Cuando uno está evangelizando, la gente cree y se hace discípulos, ¿verdad? Así que es el trabajo de toda la Iglesia. ¿Cómo uno va a participar en esta obra misionera? Aunque a veces pueda sonar que estamos haciendo mucho énfasis en que tiene la obligación de hablarles a otros de Jesucristo y de predicar el evangelio, pero pastor, ¿cómo voy a salir si yo no tengo ese ímpetu para estar en la calle repartiendo? Pero yo no estoy diciendo eso, nunca lo dije, o se lo dije y ya cambié mi mentalidad. Tú tienes que participar en la obra de la evangelización con tus dones y talentos. Me lo voy a inventar, que yo para inventar soy el primero. Si resulta que queremos, me lo estoy inventando, evangelizar Villanueva del Trabuco, y tú no vas allí al terreno porque no son tus dones, pero a ti te gusta la informática, la tecnología, la investigación. Hazme un trabajo de investigación de los habitantes de Villanueva del Trabuco, ya estás participando en la misión. Y hazme un trabajo de qué gente son allí, cómo son, cuáles son sus necesidades, y me lo ocurra, y eso es parte de colocar tus dones en la obra de... ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Y no tienes que ir allí. ¿Por qué? Porque yo no me sale, yo soy corto de... ¿Veis lo que estamos diciendo? Todos sí debemos de participar en recobrar la primacía de la evangelización. Mirad, termino ya aquí. ¿Sí? ¿No me anda esto? ¿Siguiente? Ok. Termino ahora con esto. Quiero contaros una historia verídica, claro. Mirad, es la familia, y la verdad que la historia que voy a contar es dramática, pero es la realidad también, es decir, no estamos exentos de nada, pero quiero leerlo, mirad. Pronto se cumplirán 10 años más de la muerte en accidente de aviación de la familia Wilkins. Andy, el padre, Helen, la madre embarazada, y sus 3 hijos llamados Hannah, Naomi y Simeón. La familia Wilkins regresaba a Nepal después de una primera estancia de 3 años. Durante aquel viaje, Andy Wilkins, ingeniero, un hombre no cualquiera, ingeniero y geólogo de prestigio, no cualquiera, y dedicado a la obra misionera. Eso me llama la atención porque a veces pensamos es que, no sé por qué digo eso, bueno, no lo voy a decir. Vuelvo aquí, porque se me va también la idea. Había realizado un importante trabajo a favor del desarrollo de las comunidades rurales del Himalaya, ¿veis? Acción social, obra social, colocando sus dones al servicio de la gente necesitada. Si eso lo hizo Jesús. Introduciendo importantes mejoras en los sistemas de energía hidroeléctrica, que a su vez facilitó el avance en la implantación de sistemas de riego y electrificación. Por su parte, Helen había invertido su tiempo en programas de desarrollo integral de la mujer nepalí, básicamente en salud y educación. Eran misioneros evangélicos en Nepal.
Su ministerio incluía también el testimonio de su fe en Jesucristo, como miembros de una iglesia nepalí desde la que anunciaba el Evangelio de Jesús. Después de unos meses de descanso en su país de origen, regresaron al lugar de su ministerio cristiano y perdieron la vida. Junto con sus hijos, al estrellarse el avión en que viajaban, cerca de Katmandú. Un suceso tan dramático despierta multitud de preguntas. ¿Pero acaso una de las más importantes nace en la mente de muchos cristianos que a estas alturas del momento nos estamos preguntando si un sacrificio así merece la pena? Y se cuestiona el sentido mismo de la obra misionera. ¿Para qué arriesgar la vida de una familia? ¿Es realmente necesario acercarse a personas de otra cultura y religiones diferentes para anunciarle nuestra fe? Os pregunto. ¿Son necesarias las misiones más allá de la ayuda humanitaria? A mí esto me hizo pensar mucho, ¿eh? Y termino en esta mañana, hermanos míos, con lo siguiente. No todos somos misioneros, ¿verdad? Pero todos podemos colaborar en recuperar la primacía de la evangelización con tus dones y talentos. Tenemos que predicar el Evangelio a toda persona, a todas las naciones, con palabras y con los hechos. Así que, de esta manera, ¿verdad?, todos tendrán la oportunidad de conocer la salvación que tú y yo tenemos y que tanto Dios necesita reconciliar al hombre consigo mismo. Así que termino diciendo, si la esencia más sobresaliente de los primeros cristianos de Jerusalén era la predicación del Evangelio, ¿verdad?, también hoy es la predicación del Evangelio de nuestras iglesias. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.